Hola a todos amigos, ¿qué tal? ¿Están listos para conocer otra historia basada en hechos reales? No sin antes decirles que estos videos están dedicados para todos aquellos amantes de estas historias. Y agradecerle también a Roberto Martínez por dejarnos su sugerencia y que esta historia la conoceremos aquí, en este video. Gracias Roberto, un saludo hasta Ecuador. Y precisamente esta historia sucedió en Sudamérica. Era la víspera de Navidad del año 1971. La vida de una joven cambió para siempre cuando se vio cayendo en picado por el cielo en medio de una tormenta eléctrica. Esa mujer es Julia Koepke. En este video te contaré cómo logró sobrevivir al trágico accidente aéreo en la selva peruana. Su historia inspiró la película Los milagros todavía suceden, que se estrenó ya en los años de 1974, dirigido por el guionista y director italiano Giuseppe Maria Scozzi y protagonizada por la actriz británica nacida en Filipinas, Susan Penhaligon. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Julia Koepke nació el 10 de octubre de 1954 en Lima, Perú. Es hija del biólogo polaco Hans-Wilhelm Koepke y la ornitóloga alemana Maria Koepke. Como joven biólogo, su padre deseaba desesperadamente investigar en la selva. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, pobre y sin pasaporte, subió a un carguero de sal y llegó a Sudamérica como polizón. Recorrió caminando hasta llegar a Perú, donde comenzaría una nueva vida. Aquí nació Julián, nuestra protagonista, y vivió en una simple cabaña. Desde temprano cuidó de su propio tucán y otros animales a quienes amaba. Asistía a la escuela secundaria alemana en Lima, pero solo en la selva se sentía muy cómoda y feliz. Pronto se movió como un aborigen y se desenvolvía como una más de ellos. Con su madre compartía muchos momentos de su trabajo. Era muy feliz con sus padres. En 1971, Julián, con 17 años, ya se encontraba cursando el último año de la escuela media y pensaba estudiar zoología o biología, igual que sus padres. Su padre trabajaba en Pucallpa, en la Amazonía peruana. El fatídico día del vuelo 508 de Lanza. Era Nochebuena de 1971 y todos estaban ansiosos por volver a casa. Pero también muchos estaban enfadados porque el avión del vuelo 508 de Lanza llevaba 7 horas de retraso y solo unas semanas antes se había inaugurado el aeropuerto. Hasta que por fin Julián y su madre abordaron el vuelo para ir a ver a su padre. Pero los pilotos recibieron informes de mal tiempo y tormentas eléctricas. Sin embargo, debido a la presión de cumplir con el cronograma de vacaciones, el vuelo continuó según lo planeado. Y todos los pasajeros de ese vuelo se sintieron afortunados de volver a casa para pasar las fiestas en familia. Así, el vuelo 508 despegó con 92 personas a bordo. De repente, entraron en una nube muy densa y oscura. Su madre estaba nerviosa, pero Julián estaba tranquila. Además, le encantaba volar. 10 minutos después, era evidente que algo iba muy mal. Había una turbulencia muy fuerte y el avión saltaba hacia arriba y hacia abajo. Los paquetes y el equipaje caían de las taquillas. Habían regalos, flores y pasteles de Navidad volando por la cabina. Cuando vieron relámpagos alrededor del avión, Julián se asustó. Su madre y ella se tomaron de las manos, pero sin decir una sola palabra. Otros pasajeros comenzaron a llorar, a sollozar y a gritar. Después Julián vio una luz muy brillante en el motor exterior de la izquierda. El despegue resultó ser un error catastrófico. Unos 60 minutos después del despegue, el avión fue alcanzado por un rayo mientras volaba en medio de una fuerte turbulencia a 21.000 pies sobre la selva amazónica. Aterrorizada, Julián se aferró a su madre, que estuvo sentada a su lado durante todo el viaje. Como resultado del rayo, el ala se incendió y se desprendió. Su madre dijo con mucha calma: se acabó todo. Esas fueron las últimas palabras que escuchó de ella. Todo estaba muy oscuro y la gente gritaba. Luego el rugido profundo de los motores llenó su cabeza por completo.
Este desprende del ala provocó que el avión se desintegrara y se estrellara contra el terreno montañoso de abajo. Julián fue succionada fuera del avión hacia el aire frío de la noche oscura y cayó de más de 3.000 metros sobre la selva, todavía atada a su asiento, sintiéndose completamente sola. Julián pudo ver cómo el follaje de la jungla giraba hacia ella. Luego perdió el conocimiento y no recordaba nada del impacto. El avión se había roto en pedazos a unos 3 kilómetros del suelo. Los milagros todavía ocurren. Milagrosamente, 10 horas después, despertó viva en el suelo de la jungla. Tenía un ojo totalmente cerrado debido al impacto de la caída, mientras que el derecho apenas podía abrirlo por el repentino cambio de presión del aire, que hizo estallar los capilares. Además del ojo, tenía una conmoción cerebral grave. El primer pensamiento que tuvo fue: sobreviví a un accidente aéreo. Julián pasó el resto de ese día perdiendo y recuperando el conocimiento, demasiada herida y débil para levantarse del asiento al que estaba atada, además del fuerte dolor de pecho por la presión del cinturón de seguridad. A su lado ya no estaba su madre. Cuando por fin recuperó las fuerzas, su primera prioridad fue localizar a su madre. Gritó para que su madre apareciera en su encuentro, pero solo oyó los sonidos de la jungla. Estaba completamente sola. Sin gafas y con un ojo hinchado y cerrado, la búsqueda resultó demasiado difícil y tuvo que aceptar el triste, pero inevitable hecho de que no era probable que volviera a ver a su madre nunca más. Era la mañana del 25 de diciembre. La Navidad la había pasado envuelta en dolores, fracturas, raspones, confusión y la desesperación de no saber qué era lo que había sucedido. Pero además se había roto la clavícula y tenía algunos cortes profundos en las piernas. Más tarde se dio cuenta de que se había roto un ligamento de la rodilla, pero podía caminar. Afortunadamente para Julián, antes del accidente, había pasado 1 año y medio con sus padres en su estación de investigación a solo 30 millas de distancia en Panguana, donde aprendió mucho sobre la vida en la selva tropical y que sabía que no era demasiado peligrosa y que no es el infierno verde que el mundo siempre piensa, así que no se le hizo tan desconocido el lugar. De repente, Julián oyó los sonidos de los aviones que sobrevolaban. Al parecer, buscaban los restos del avión, pero el bosque era tan denso que no podía verlos. Llevaba un vestido muy corto, sin mangas y unas sandalias blancas. Había perdido un zapato y, como no veía muy bien sin sus gafas, utilizó el zapato que le quedaba para tantear el terreno que tenía delante mientras caminaba. En esa espesa selva se camuflaban serpientes que parecían hojas secas. Tuvo suerte de no encontrarse con ellas o tal vez simplemente de no verlas. Dulce sustento. El cuarto día oyó el ruido de un buitre real aterrizando, que lo reconoció al instante. Ella pasó mucho miedo porque sabía que solo aterrizaban cuando había mucha carroña o sabía que eran cadáveres del accidente. Los siguientes 8 días los pasó trepando débilmente por la jungla, con solo algunos dulces que había recuperado de los escombros. También encontró una caja de tarta navideña, pero estaba mojada y llena de barro. Comió lo que pudo rescatar y el resto lo tiró, pero más tarde se arrepentiría porque no encontraría nada más para comer. No hace falta decir que evitar las picaduras de insectos en el Amazonas es una tarea difícil en el mejor de los casos, pero las noches eran especialmente difíciles para Julián. Al sufrir numerosas picaduras, rara vez podía dormir y rápidamente se debilitaba cada vez más. Cuando se le terminaron los caramelos no tenía nada más para comer y tenía mucho miedo de morir de hambre. Hacía mucha calor y estaba muy húmedo y llovía varias veces al día, pero por la noche hacía mucho frío. Julián, mientras recorrió las entrañas de la selva peruana, escuchaba sobrevolando a aviones de rescate y eso la llevó a darse prisa en medio de la desesperación. El brazo empeora. Julián decidió seguir el canto de los pájaros porque sabía que le guiarían a algún arroyo que desembocaría a un río. Y así fue. Se encontró con un arroyo y, recordando el consejo de supervivencia de su padre de seguir el agua río abajo hasta llegar a la civilización, donde encontró a 3 pasajeros hundidos de cabeza en la tierra.
Se quedó paralizada por el pánico. Era la primera vez que veía un cadáver. Pensó que su madre podría ser una de ellas, pero cuando tocó el cadáver con un palo, vio que la mujer tenía las uñas de los pies pintadas. Su madre nunca se las había pintado. Se sintió inmediatamente aliviada, pero luego se sintió avergonzada de este pensamiento y continuó su camino. Julián comenzó a nadar. A veces salía del agua con el temor de ser atacada por caimanes y algún tipo de animal, y así avanzaba entrando y saliendo del agua. Al 10º día ya no podía mantenerse en pie y se dejó llevar por la orilla del río más grande que había encontrado. Se sintió muy sola, como si estuviera en un universo paralelo, lejos de cualquier ser humano. Pensó que estaba alucinando. De repente tenía enfrente un enorme barco. Cuando lo tocó y se dio cuenta de que era real, fue como una inyección de adrenalina. Que había un pequeño sendero hacia la selva donde encontró una choza con techo de hojas de palma, donde se encontró un motor fuera de borda y 1 litro de gasolina. En ese momento tenía una herida en la parte superior del brazo derecho, de aproximadamente 1 centímetro de largo. Estaba infestado de gusanos. Recordó que su perro tenía la misma infección y que su padre le había echado gasolina para curar su herida. Así que Julián succionó la gasolina y se la puso en la herida. El dolor era intenso porque los gusanos intentaban entrar más en la herida. Julián contó los gusanos cuando empezaron a salir. Tenía 35 gusanos. Una vez limpiado la herida, decidió pasar la noche allí, observando cómo las ranas saltaban y cantaban en los árboles. Mientras las observaba con el estómago vacío, pensó en comérselas, pero no encontró fuerzas para capturar ninguna. Y menos mal que no lo hizo, porque más tarde descubrió que se trataban de ranas venenosas y que si se las hubiera comido, casi con toda seguridad habría muerto por ingerir sus secreciones tóxicas. Por otro lado, su padre pensaba lo peor y ya le estaba escribiendo cartas a sus familiares. Ha transcurrido ya 1 semana y aún no encuentran el avión, escribió su padre, dándose por vencido. El rescate. Al día siguiente, Julián oyó las voces de varios hombres afuera. Era como oír voces de ángeles. Eran 3 hombres, leñadores y cazadores, y fueron quienes la ayudaron. Cuando la vieron, se alarmaron y dejaron de hablar. Pensaron que ella era una especie de diosa del agua, una figura de una leyenda local que es un híbrido entre un delfín acuático y una mujer rubia de piel blanca. Pero Julián se presentó en español y les explicó lo que había pasado. «Soy una chica que se ha caído en el Lanza. Mi nombre es Julián», les dijo bien lento para que la comprendieran. Los 3 hombres le curaron sus heridas y le dieron algo de comer, y al día siguiente la llevaron de regreso a la civilización. Julián fue rescatada el 4 de enero de 1972. Había estado perdida en la selva durante 11 días. Después de un viaje en barco de 7 horas, llegó a una pequeña instalación misionera donde permaneció varios días, recibiendo atención médica y alimentación, antes de poder tomar un vuelo a su destino original de Pucallpa, para finalmente encontrarse con su padre. Las hipótesis determinaron que su lugar en el avión, la forma como cayó y los árboles frondosos que contuvieron el golpe, sirvieron para salvar su vida. Durante los días siguientes buscó frenéticamente noticias de su madre. El 12 de enero encontraron su cuerpo, a lo que Julián diría: «Más tarde me enteré de que ella también sobrevivió al accidente, pero resultó gravemente herida y no podía moverse. Murió varios días después. Me da miedo pensar cómo fueron sus últimos días». Al parecer, de los 92 pasajeros y tripulantes, Julián fue la única sobreviviente del vuelo 508. Más tarde se descubrió que 14 de sus compañeros de viaje, incluida su madre, habían sobrevivido a la caída, pero fallecieron en los días siguientes mientras esperaban ser rescatados. Los restos del avión todavía se pueden encontrar en el lugar original del accidente, pero afortunadamente los cuerpos de todos los pasajeros han sido recuperados gracias a la ayuda de Julián y fueron enterrados en un cementerio en Yarinacocha. Uno de los militares de un grupo de rescate diría más tarde: «Cuando llegamos a la zona donde el avión había siniestrado en múltiples fragmentos y en un área muy grande, vimos los árboles alrededor de la zona del impacto llenas de las pertenencias de los que viajaban en ese avión, con las maletas abiertas colgando como si fuesen regalos de una triste, muy triste Navidad para todas las familias que estaban esperando a sus seres queridos y que nunca llegaron. Esa Navidad quizás fue armada a propósito por el destino». Las secuelas.
Increíblemente, Julián se recuperó por completo y se convirtió en el centro de atención de los medios. A pesar del trauma que sufrió como consecuencia del accidente aéreo, Julián regresó a Alemania, el país natal de sus padres, donde continuó su educación. Aunque la plaga de pesadillas, el dolor por la muerte de su madre y la culpa del sobreviviente persiguieron a Julián durante muchos meses. En 1989, Julián se casó con Erich Diller, un científico que comparte su pasión por el mundo natural. En 2011, Julián escribió su autobiografía sobre su asombrosa historia de supervivencia, Cuando caí del cielo, y ganó el premio literario Corinne. Trabajó como bióloga y bibliotecaria en la colección zoológica estatal de Baviera en Múnich, Alemania. Película, documental y biografía. El hecho de que Julián sobreviviera ha fascinado a personas de todo el mundo, incluidos autores y cineastas, para que posteriormente su historia fuera dramatizada en la película italiana de 1974, Los milagros todavía ocurren. En 1998, Julián acompañó al cineasta alemán Werner Herzog para grabar el aclamado documental de 1998, Alas de Esperanza, la caída de Julián en la jungla, donde Julián, ya con 44 años, y su marido acompañaron al lugar del accidente, enfrentándose nuevamente a aquella espesa selva, donde aún permanecen restos del avión y algunas pertenencias de los pasajeros. El cineasta Werner Herzog no solo lo hizo porque su historia era inspiradora, sino también porque estuvo a punto de correr un destino potencialmente similar. Al parecer, mientras buscaba locaciones para su película de 1972, Aguirre, la ira de Dios, el cineasta Werner Herzog originalmente tenía previsto estar a bordo del predestinado vuelo 508 de Lanza, hasta que hubo un cambio de planes de último momento y no subió a aquel avión. Muchos otros libros y películas se han centrado en la historia de supervivencia de Julián, pintándola como un retrato de la resiliencia humana frente a la adversidad y la voluntad de sobrevivir contra todo pronóstico. Pero además aprovechó para visitar Puerto Inca, una aldea en el río Pachitea, donde vivía Marcio Rivera, uno de los 3 hombres que ayudaron a Julián. Los otros 2 ya habían fallecido. Julián aprovechó para agradecerle una vez más por haberla ayudado y cuidado. El legado de Julián. Julián Koepke se dedicó a cuidar con su padre el Amazonas de Perú. De hecho, lograron que las autoridades del país delimitaran zonas para la guarda de la vegetación y reforestación. Julián, ahora también conocida por su nombre de casada Julián Diller, se convirtió en directora de Panguana, tras el fallecimiento de su padre, la estación de investigación que había sido tan importante en la vida de sus padres, y continuó su legado en agradecimiento a ese bosque que la había preparado para que posteriormente salvara su vida. Ahora Panguana es un modelo para la combinación de conservación, investigación científica y también proyectos sociales que tienen con la población local, sobre todo con la población vecina indígena. Un monumento se encuentra en el lugar llamado Alas de Esperanza, en memoria de todos los que perdieron la vida en aquel vuelo, y donde describe la ruta que Julián hizo para salir de la selva. Muestra también una escritura altamente emotiva. Hermanos, estamos aquí por el ansia de encontrar el calor del hogar bendito al que quisimos llegar en la Navidad de 1971, y nos llevó a la oscuridad eterna. Julián fue honrada el 3 de abril de 2019 en Lima, Perú, con la segunda más alta orden estatal por méritos especiales, en reconocimiento a su compromiso de larga data con la investigación y la protección de las selvas tropicales del Amazonas. Ahora Julián tiene 69 años, vive en Múnich y se jubiló en 2022 con la colección estatal de zoología. Convivió con padecimientos que le fueron crónicos, como fuertes dolores de cabeza a causa de una dislocación de las vértebras cervicales. Ella vivió para contarlo y transmitir lo que aprendió. Mi misión hoy es cuidar ese bosque que a mí me salvó la vida. La selva forma parte de mí tanto como el amor que siento por mi esposo, la música de la gente que vive a lo largo del Amazonas y sus afluentes, y las cicatrices que conservo del accidente aéreo. La selva tropical no es el infierno verde que el mundo siempre piensa. Y así llegamos a la parte final de esta maravillosa historia. Historias que valen la pena conocer. No olvides suscribirte si te gustó este video, ya que es totalmente gratis. Puedes apoyar dándole like, compartiendo para que más personas conozcan la historia de Julián. Y si tienes una nueva sugerencia, déjamelo en la cajita de comentarios. Y te prometo que será la próxima historia de película.
conmigo hasta el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Ay, Dios. Ay, qué agusticidad.